En resumidas cuentas, nosotros pedimos una norma mucho más simple, una norma mucho más clara, una norma que ponga en valor lo que producimos en Extremadura. Creemos importante y fundamental que cuando una norma del cerdo ibérico, que el primer objetivo es la calidad del mismo, tiene que estar ligada a la raza, a la alimentación y al manejo. Es importante, como he dicho antes, que en la etiqueta figure la procedencia por la valoración que tiene en toda España el cerdo de Extremadura y, sobre todo, es importante que se le garantice al consumidor que el producto que compra es el que quiere comprar y que, además, los precios puedan ser competitivos para que nosotros sigamos produciendo cerdo ibérico. No se puede producir, por eso queremos que esté fuera el de rejilla, no es igual producir un cerdo que se sacrifica a los 7 meses o a los 8 meses que la necesidad, si un cerdo en extensificación que necesita pues 10, 12 meses y si es de bellota, pues mucho más. Al final, si se vende al mismo precio y con la misma identificación, a distintos precios y con la misma identificación, al consumidor va a irse siempre por el precio más bajo y están engañándole en definitiva porque está comprando un producto que no lo es.